Muy buenas tardes, mi nombre es Angie Fernanda Marín Gutiérrez, mi tutora Diana Carolina Parra. A continuación les voy a hablar de las 4 biomoléculas orgánicas. ¿Qué son las biomoléculas? Las biomoléculas son la materia prima con que se encuentran construidos los seres vivos, siendo la base esencial y fundamental de la vida y de la salud. Presentan una armónica y común afinidad entre las distintas especies vivas, los alimentos y el cuerpo humano. Primera biomolécula. Encontramos los carbohidratos. Son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Las formas más comunes y abundantes son los azúcares, fibras y almidones. Los carbohidratos son uno de los principales nutrientes en nuestra alimentación y se encargan de almacenar y brindar energía a nuestro cuerpo. Su función de carbohidratos. La función primordial de los carbohidratos es proporcionar energía inmediata y estructurar al cuerpo como si fuese un combustible del cuerpo. De esta manera es responsable de mantener la actividad de los músculos, la temperatura corporal, la presión arterial, el correcto funcionamiento del intestino y la actividad de las neuronas. Características de los carbohidratos. En principio te diré que los carbohidratos de carbono se caracterizan por: son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Son solubles en agua, almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que estas poseen clorofila, un pigmento responsable de captar la luz solar y a partir de ahí elaborar glucosa. Damos por terminado el tema de los carbohidratos. Les voy a hablar de los lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y en menor medida oxígeno, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Tienen como característica principal el ser hidrófobos, insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos como la benzina, el benceno y el cloroformo. Funciones de los lípidos. Los lípidos desempeñan 4 funciones. Primera, función de reserva. Es la principal reserva energética del organismo. 1 gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que proteínas y glúcidos solo producen 4,1 kilocalorías sobre gramos. Segundo, función estructural. Son las que forman las bicapas lipídicas de las membranas, recubren los órganos y le dan consistencia o protegen mecánicamente como el tejido adiposo de pies y manos. Tercero, tenemos la función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroides y las prostaglandinas. Y cuarto, tenemos la función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos bilares y a los proteolípidos. Clasificación bioquímica de los lípidos. Hacemos 3 grandes grupos. Primero, lípidos saponificables, que son los que contienen en su molécula ácidos grasos que se pueden separar sometiéndolos a una reacción de saponificación, como formación del jabón. Aquí encontramos los simples, son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Y encontramos los acidglicéridos, que son esteres de ácidos grasos como glicerol. Cuando son sólidos se les llaman grasas y cuando son líquidos a temperatura ambiente se les llaman aceites. También encontramos los céridos o ceras. Son los lípidos que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula como un glucido. Y en este encontramos los fosfolípidos,
fosfoliglicéridos, fosfoesfingolípidos, glucolípidos, cerebrósidos, ganglósidos. Segunda clasificación son los lípidos insaponificables. Son los que no pueden separarse de los ácidos grasos de su molécula por saponificación. Son los isoprenoides, esteroides y prostaglandinas. Y tercera clasificación encontramos los lípidos conjugados. Lípidos conjugados son los lípidos de grupos anteriores, son los que se encuentran unidos a otras sustancias. Aquí encontramos los ácidos grasos. Los ácidos grasos son muy raros en la naturaleza en este estado libre, pues la inmensa mayoría se encuentran formando parte de otros lípidos de los que... Y doy por terminado el tema de lípidos. Ahora continúo con la biomolécula de ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Ya las hemos definido como polímeros, formados por la unión de unos monómeros hidrolizables denominados nucleótidos. Función de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, las principales funciones biológicas de los ácidos nucleicos y unidades que los conforman. Primero, el ADN. Es el que almacenar la información lo que hace es almacenar la información genética codificada en una secuencia de nucleótidos y facilitar su transmisión de una generación a otra. Segundo, del ARNM. Lleva la información genética codificada desde el núcleo hasta los ribosomas, donde es traducida en una secuencia de AA. Tercero, del ARNR, asociado a proteínas, constituye los ribosomas y su función está relacionada con la transcripción de estos a lo largo del ARNM durante la traducción síntesis proteica. Y cuarto, del ARNT, posee un triple papel: captar aminoácidos activados del citoplasma, transferir los aminoácidos a los ribosomas, colocarlo en un lugar en el que corresponde la proteína de acuerdo con la información codificada en el ARNM por complementariedad entre el triplete anticodón del ARNT y el triplete codón del ARNM. Terminado este tema, a continuación le hablo de la biomolécula proteínas. Las proteínas son macromoléculas que se encuentran en estado coloidal, representan más del 50% del peso seco de la célula. Están compuestas por aminoácidos. Las proteínas son la asociación de varios aminoácidos puestos en una cadena lineal. Contienen carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Funciones de las proteínas. Las proteínas ocupan un lugar de máxima importancia entre las moléculas constituyentes de los seres vivos. Prácticamente todos los procesos biológicos dependen de la presencia o la actividad de este tipo de moléculas. Son proteínas: la actina y la miosina, que son las responsables del acortamiento del músculo durante la contracción. Encontramos los anticuerpos, que son los encargados de acciones de defensa natural contra infecciones o agentes patógenos. Las funciones de reserva, como la ovoalbúmina en el huevo o la caseína en la leche. Encontramos el colágeno, que es el integrante de fibras altamente resistente en tejidos de sostén. También encontramos casi todas las enzimas, catalizadores de reacciones químicas y organismos vivientes. También la hemoglobina y otras moléculas con funciones de transporte en la sangre. Encontramos muchas hormonas reguladoras de actividades celulares y los receptores de las células, a los cuales se fijan moléculas capaces de desencadenar una respuesta determinada. Debido a sus funciones, se pueden clasificar en: primero, catálisis,
está formado por enzimas proteicas que se encargan de realizar reacciones químicas de una manera más rápida y eficiente. Por segundo, las reguladoras. Las hormonas son un tipo de proteína las cuales ayudan a que exista un equilibrio entre las funciones que realiza el cuerpo. Tal es el caso de la insulina, que se encarga de regular la glucosa que se encuentra en la sangre. Tercero, estructural. Este tipo de proteína tienen la función de dar resistencia y elasticidad que permite formar tejidos, así como la de dar soporte a otras estructuras. Este es el caso de la tubulina, que se encuentra en el citoesqueleto. Cuarto, defensiva. Son las encargadas de defender el organismo. Glicoproteínas, que se encargan de producir inmunoglobinas que defienden el organismo contra cuerpos extraños. O la queratina, que protege la piel, así como el fibrinógeno y protombina, que forman coágulos. Quinto, también el transporte. La función de estas proteínas es llevar sustancias a través del organismo a donde sean requeridas. Proteínas como la globina, que lleva el oxígeno por medio de la sangre. Y sexto, receptoras. Este tipo de proteínas se encuentran en la membrana celular y llevan a cabo la función de recibir señales para que las células puedan realizar su función, como acetilcolina, que recibe señales para producir la contracción. Características de las proteínas. Las proteínas presentan una estructura compleja que implica diferentes niveles. Estos reciben los siguientes nombres. Estructura primaria. Se refiere a la secuencia de aminoácidos. Estructura secundaria. Se refiere a las características conformacionales que adopta la macromolécula en virtud de la presencia de puentes de hidrógeno. Estructura terciaria. Propician un plegamiento o enrollamiento aún mayor que determina la denominada estructura terciaria, a partir de la cual se originan proteínas globulares o fibrosas. Y estructura cuaternaria. Se originan por la asociación de dos o más estructuras terciarias. Doy por terminado mi trabajo. Muchas gracias. Hola.